Capítulo V. Una batalla. El rey demuestra su capacidad militar. Irkon fue el primero en llegar, vestido de la cabeza a los pies con sus mejores galas marciales y acompañado por dos enormes guardias, cada uno de los cuales enarbolaba uno de los floridos estandartes de guerra del príncipe. ¡Mi emperador! El grito de Irkon sonaba orgulloso y lleno de desdén. ¿Me permitiréis conducir a los guerreros? Puedo encargarme de ellos, ya que, sin duda, mi señor tendrá muchas otras cuestiones que ocupen su tiempo. Eres muy considerado, príncipe Irkon, pero no debes temer por mí, replicó Elric con voz paciente. Yo iré al frente de los ejércitos y escuadras de Melniboné, pues ese es el deber del emperador. Irkon le dirigió una mirada colérica y se apartó a un lado cuando entró en el salón Divintar, señor de las cavernas del dragón. El recién llegado no iba acompañado de ningún guardia y parecía haberse vestido apresuradamente. Todavía llevaba el casco bajo el brazo. Mi emperador, traigo noticias de los dragones. Gracias, Divintar, pero aguarda a que lleguen todos mis comandantes. Así estaremos todos al corriente de tus novedades. Divintar hizo una reverencia y se dirigió hacia el lado contrario al que ocupaba el príncipe Irkon en la estancia. Poco a poco fueron llegando los guerreros hasta que el grueso de los principales comandantes estuvo reunido al pie de la escalinata que conducía al trono de rubí, donde estaba sentado Elric. Este llevaba todavía las ropas que había utilizado en el paseo matinal a caballo. No le había dado tiempo a cambiarse, pues, hasta pocos momentos antes, había estado consultando los mapas del laberinto, unos mapas que solo él podía estudiar y que, en tiempos normales, estaban ocultos por medios mágicos a todo aquel que quisiera buscarlos. Las gentes del sur quieren apoderarse de las riquezas de Imrir y matarnos a todos, empezó a decir Elric. Creen haber encontrado una ruta para atravesar nuestro laberinto marino. Una flota de 100 navíos de guerra avanza ya hacia Melniboné. Mañana aguarda tras el horizonte hasta que oscurezca y, a continuación, navegará hasta el laberinto y forzará la entrada de este. La flota enemiga prevé alcanzar el puerto a medianoche y tomar la ciudad de ensueño antes del amanecer. Y yo pregunto, ¿es eso posible? ¡No! Muchas gargantas gritaron al unísono la breve respuesta. Claro que no, asintió Elric con una sonrisa. Sin embargo, ¿cómo disfrutaremos mejor de esa pequeña batalla que intentan plantearnos? Como siempre, Irkon fue el primero en responder vociferante. Salgamos ahora mismo a su encuentro con los dragones y las naves de guerra. Persigamos al enemigo hasta su propia tierra y llevémosles allí la guerra. Ataquemos sus naciones e incendiemos sus ciudades. Conquistémosles y aseguremos con ello nuestro propio bienestar. Divintar intervino entonces lacónicamente. No hay dragones, musitó. ¿Cómo? Irkon se volvió hacia él y añadió. ¿Qué dices? No hay dragones, príncipe. No van a despertar. Los dragones duermen en sus cavernas, agotados por la última misión que llevaron a cabo para ti. ¿Para mí? Tú los utilizaste en el conflicto con los piratas de Vilmir. Ya te advertí que era preferible reservarlos para compromisos de mayor envergadura, pero tú los llevaste contra los piratas. Los usaste para incendiar sus pequeñas naves, y ahora los dragones duermen. Irkon frunció el ceño y levantó la mirada hacia Elric. Yo no preveía. Elric alzó la mano. No es preciso que utilicemos nuestros dragones hasta que sea imprescindible. Este ataque de la flota meridional no es peligroso, pero tendremos menos bajas propias si aguardamos nuestro momento para atacar. Hagámosles creer que nos han pillado desprevenidos. Dejemos que entren en el laberinto. Una vez estén dentro las 100 naves,
Las rodearemos bloqueando todas las rutas del laberinto, tanto de entrada como de salida. Una vez atrapada la flota, les destrozaremos. Irkon mantenía los ojos fijos en las puntas de sus pies con aire irritado. Era evidente que intentaba encontrar algún punto débil en el plan. Magnum Colin, el enorme y anciano almirante de la flota, se adelantó hacia la escalinata enfundado en su armadura verde mar e hizo una reverencia. Las doradas naves de guerra de Imrir están preparadas para defender la ciudad, mi señor. Sin embargo, llevará tiempo maniobrar hasta que estén en posición. No es seguro que todas quepan en el laberinto a tiempo. Entonces envía inmediatamente una flotilla fuera del laberinto y escóndela en las costas, cerca de la entrada. Allí aguardarán a los posibles supervivientes que escapen a nuestro ataque, ordenó Elric. Un plan muy astuto, mi señor, asintió Magnum Colin, al tiempo que hacía una nueva reverencia y retrocedía hacia el grupo de comandantes. El debate sobre los planes bélicos se prolongó un rato más. Cuando ya estaba todo preparado y se disponían a salir, el príncipe Irkon elevó de nuevo su voz para decir: «Repito mi ofrecimiento al emperador. Su persona es demasiado valiosa para arriesgarla en una batalla. En cambio, la mía no tiene ningún valor. Dejadme dirigir a los guerreros tanto en tierra como en el mar, mientras el emperador permanece en palacio sin preocuparse por la batalla, en la confianza de que el enemigo será derrotado y hecho trizas. Quizás el emperador tiene algún libro que desea terminar de leer». Elric replicó con una sonrisa: «Te agradezco de nuevo tu preocupación por mí, príncipe Irkon. Pero un emperador debe ejercitar tanto su cuerpo como su mente. Mañana iré al frente de los guerreros». El rostro del criado estaba lleno de alegría mientras acariciaba cada pieza de la armadura y cada una de las armas, perfectamente bruñidas, con sus dedos largos y nudosos. Su rostro surcado de arrugas estaba vuelto hacia Elric y sus ojos estudiaban las facciones preocupadas del emperador. «Oh, mi señor, mi rey, pronto conocerás la alegría del combate». «En efecto, mi buen Huesos Torcidos. Y esperemos que realmente sea una alegría. Yo te he enseñado cuanto sé, mi señor. El arte de la espada y del puñal, el arte del arco y de la lanza, tanto a pie como a caballo. Y tú has aprendido bien, aunque se diga que eres débil. Solo hay en todo Melniboné un espadachín mejor que mi emperador. Y ese que puede superarme es el príncipe Irkon», musitó Elric, meditabundo. «¿No es así?» «He dicho solo uno, mi señor. Y ese uno es Irkon. Bien, quizás algún día podamos comprobar ese extremo. Antes de enfundarme ese metal, tomaré un baño». «Será mejor apresurarse, mi amo. Por lo que he oído, hay mucho por hacer». «Y después del baño me acostaré», añadió Elric para consternación de su viejo servidor. «Será lo mejor, ya que no puedo dirigir personalmente la colocación de las naves. Yo soy necesario para dirigir el combate y para ello es mejor que haya descansado previamente. Si tú crees que es lo mejor, mi señor rey, así será. Veo que mi decisión te sorprende, mi buen Huesos Torcidos. Estás demasiado impaciente por verme dentro de esa armadura, pavoneándome como si fuera el propio Ariok». El criado se llevó la mano a la boca como si fuera él, y no su amo, quien hubiera pronunciado las anteriores palabras y quisiera reprimirlas. Tenía los ojos desmesuradamente abiertos. Elric soltó una carcajada. «Mi pobre amigo, crees que mascullo osadas herejías, ¿no es cierto? Bien, cosas peores he dicho sin que me haya sobrevenido ningún mal. En Melniboné, mi querido servidor, son los peores emperadores quienes controlan a los demonios, y no al contrario.
«Eres tú quien lo dice, mi señor. Y es la verdad». Elric salió de la estancia mientras llamaba a sus esclavos. La fiebre de la guerra llenaba su ser y se sentía jubiloso. Por fin, Elric estaba enfundado en su negra armadura con el enorme peto, la cota de malla, las grandes espinilleras y los guanteletes articulados. Colgada al cinto llevaba su gran espada de doble filo que, según se decía, había pertenecido a un héroe humano llamado Aubec. Apoyado contra la barandilla dorada del puente, sobre la cubierta de la nave, estaba su gran escudo de batalla, adornado con la enseña del dragón rampante. Y, cubriendo su rostro, el emperador lucía el yelmo negro con una cabeza de dragón en lo alto, unas alas de dragón extendidas hacia atrás y una cola de dragón cayendo sobre la espalda. Todo el yelmo era negro, pero en su interior se adivinaba una sombra blanca de la que sobresalían un par de ojos de un intenso color carmesí. A ambos lados del casco, unos mechones de cabello blanco como la leche se agitaban al viento, como columnas de humo que escaparan de un edificio en llamas. Y cuando la cabeza cubierta por el casco se volvió hacia la escasa luz de la linterna, colgada de la base del palo mayor, la visera levantada convirtió la sombra blanca de su interior en un rostro de finas y hermosas facciones. Una nariz recta, unos labios curvos y unos ojos almendrados y oblicuos. El rostro de Elric, emperador de Melniboné, escrutaba la oscuridad del laberinto a la espera de los primeros sonidos de la flota incursora. Elric aguardaba sobre el elevado puente de mando de la gran galera dorada que, como todas las de su clase, parecía un zigurat flotante equipado con mástiles, velas, timones y catapultas. La nave llevaba por nombre Hijo del Piarai y era el buque insignia de la flota. Junto a Elric se encontraba el gran almirante, Magnum Colin. Este Cobodí Vintar era uno de los íntimos amigos del emperador. Conocía a Elric desde que éste había nacido, y le había estimulado a estudiar todo cuanto fuera posible sobre el gobierno de los barcos de combate y la disposición de las flotas de guerra. En privado, Magnum Colin quizá temiera que Elric fuera demasiado intelectual e introspectivo para gobernar Melniboné, pero aceptaba el derecho de Elric a regir a su pueblo y se mostraba furioso e impaciente ante los comentarios de los seguidores de Irkon. El príncipe Irkon también estaba al borde del buque insignia, aunque en aquel instante se hallaba en la cubierta inferior, inspeccionando las máquinas de guerra. El hijo del Piarai estaba anclado en una enorme gruta, uno de los cientos de escondites construidos en los muros del laberinto, cuando éste fue diseñado, con el concreto propósito de ocultar una galera de combate. La gruta tenía justo la altura precisa para que cupieran los mástiles y la amplitud suficiente para poder mover los remos sin impedimentos. Todas las naves doradas de la flota iban dotadas de filas de remos, cada una de las cuales llevaba de 20 a 30 palas a cada costado. Las filas de remos se hundían en el agua desde 4, 5 y hasta 6 cubiertas de altura y muchas naves, como la propia Hijo del Piarai, contaban con 3 sistemas de gobierno para avanzar o retroceder. Las embarcaciones, todas ellas bañadas en oro, resultaban prácticamente indestructibles y, pese a su imponente tamaño, podían avanzar a gran velocidad o maniobrar con delicadeza, cuando la ocasión lo exigía. No era la primera vez que aguardaban al enemigo en aquellas grutas, y tampoco sería la última, aunque la siguiente vez que lo hicieran sería en circunstancias muy diferentes. Últimamente las galeras de combate de Melniboné no solían surcar el mar abierto. Sin embargo, en otras épocas habían recorrido los océanos del mundo como temibles montañas flotantes de oro, sembrando el terror allí donde eran avistadas. Entonces la flota era más numerosa, pues contaba con cientos de unidades. Ahora disponían de apenas 40 naves. Sin embargo,
Con ellas bastaría. Bajo la húmeda oscuridad aguardaron al enemigo. Mientras escuchaba el hueco batir de las aguas contra los costados de la nave, Elric deseó poder haber trazado un plan mejor que aquel. Estaba seguro de que su estrategia daría resultado, pero se lamentaba de la pérdida inútil de vidas, tanto melnibonesas como bárbaras, que iba a ocasionar. Habría preferido encontrar el modo de atemorizar a los bárbaros y ahuyentarlos, en lugar de atraparlos en el laberinto marino. La flota de los hombres del sur no era la primera que había acariciado el convencimiento de que los melniboneses, por el hecho de no aventurarse ya lejos de la ciudad de ensueño, habían entrado en decadencia y no eran capaces de defender sus tesoros. Por eso, los incursores debían ser destruidos, para que quedara clara la lección. Melniboné seguía siendo poderosa, lo suficiente en opinión de Irkon para recuperar su anterior dominio del mundo. Sí, Melniboné seguía siendo poderosa, al menos en cuanto a brujería, ya que no en número de tropas. El almirante Magnum Collins se inclinó hacia adelante en el puente. ¿No ha sido ese el ruido de un remo? Creo que sí, asintió Elric. Llegaron hasta ellos unos chapotes a intervalos regulares, como de filas de remos hundiéndose en el agua y volviéndose a levantar. Por fin, escucharon el crujir de las cuadernas de madera. Los incursores del sur estaban llegando. El hijo del Piarai era el buque más próximo a la entrada del laberinto, y sería el primero en moverse. Pero solo lo haría cuando hubiera pasado ante él la última de las naves invasoras. El almirante Magnum Collins se inclinó y apagó la linterna. A continuación, rápidamente y en silencio, bajó del puente para informar a la tripulación de la llegada del enemigo. No mucho antes, Irkon había utilizado su magia para invocar una peculiar neblina que ocultaba las doradas galeras de la vista de los enemigos, pero que permitía a los melniboneses ver a través de ella las naves que se aproximaban. Elric veía ahora las antorchas encendidas en el canal de agua situado ante él. Los barcos invasores avanzaban precavidos por el laberinto. En el transcurso de pocos minutos, 10 galeras habían pasado ante la gruta. El almirante Magnum Collins regresó al puente junto a Elric, con quien ya estaba el príncipe Irkon. Este también llevaba un dragón en su yelmo, aunque menos espléndido que el de Elric, pues el emperador era el principal entre los escasos príncipes del dragón que quedaban en Melniboné. Irkon sonreía en la oscuridad, y sus ojos refulgían de expectación ante la perspectiva de una batalla sangrienta. Elric había preferido que el príncipe Irkon escogiese otra nave y no la suya, pero era el privilegio del príncipe ir a bordo del buque insignia, y no podía negárselo. Medio centenar de embarcaciones enemigas habían pasado ya. La armadura de Irkon rechinaba mientras el príncipe, impaciente por la espera, paseaba por el puente con su mano enguantada en la empuñadura de la espada. Pronto, se repetía a sí mismo, pronto. E instantes después, cuando hubo pasado ante ellos la última nave enemiga, la cadena del ancla gimió al ser izada y los remos hendieron el agua. El hijo del Piarai surgió impetuoso de la gruta, se lanzó al canal y abordó una galera enemiga justo en el centro de esta, partiéndola en dos. Una gran algarabía se levantó ante la tripulación enemiga, cuyos hombres salieron despedidos en todas direcciones. En los restos de la cubierta, las antorchas iban y venían sin orden en concierto, en manos de los hombres que intentaban salvarse de caer a las aguas oscuras y heladas del canal. Un puñado de valientes lanzas rebotaron contra los costados de la galera insignia de Melniboné, la cual empezaba a abrirse paso entre los restos del naufragio que había provocado. Sin embargo,
Los arqueros de Imri respondieron a las lanzas, y los escasos supervivientes al abordaje fueron abatidos. El ruido de esta breve batalla fue la señal para los restantes barcos melniboneses. En perfecto orden, aparecieron de ambos lados de los elevados acantilados. A los desconcertados bárbaros debió de parecerles que realmente habían salido de la misma roca, como naves fantasmas llenas de demonios, que descargaban sobre ellos lanzas, flechas y hierros candentes. Ahora, todo el tortuoso canal era una confusa mezcla de gritos guerreros que el eco devolvía aumentados. El resonar del acero contra el acero era como el furioso silbido de una serpiente monstruosa, y la propia flota invasora parecía una serpiente rota en 1000 pedazos por las imponentes e implacables galeras doradas de Melniboné, que se lanzaban contra sus enemigos con un aire casi sereno. Los garfios de abordaje brillaban a la luz de los incendios al ser lanzados sobre las barandillas y cubiertas de madera para traer más cerca las galeras invasoras y poder destruirlas. Sin embargo, las gentes del sur eran valientes y conservaron la calma después de la sorpresa inicial. Al reconocer al hijo del Piairai como la nave insignia, 3 de sus galeras pusieron proa directamente hacia ella. Una lluvia de flechas incendiarias se elevó y cayó sobre las cubiertas de madera, donde no llegaba la protección de las planchas doradas, originando pequeños incendios o provocando una terrible muerte entre llamas a quienes alcanzaban los dardos. Elric alzó el escudo sobre su cabeza y 2 flechas rebotaron en el metal cayendo, todavía encendidas, sobre una cubierta inferior. El emperador saltó sobre la barandilla, siguiendo la trayectoria de las flechas, y se fue a caer en la cubierta más amplia y menos protegida, donde se agrupaban sus guerreros, dispuestos a enfrentarse a las galeras atacantes. Las catapultas lanzaron sus balas incendiarias, cuyas llamas azuladas surcaron la oscuridad, fallando por poco sus objetivos. Una segunda andanada consiguió que una de las masas incendiarias tocara el mástil de la galera que venía en tercer lugar, cayendo luego sobre la cubierta, donde enormes llamaradas prendieron todo cuanto tocaban. Los garfios de abordaje hicieron presa en la primera galera, acercándola al buque insignia de Melniboné, y Elric se contó entre los primeros que saltaron a la cubierta enemiga. Después, se abrió paso hacia el lugar donde se encontraba el capitán de la nave invasora, cubierto por una armadura aún sin adornos, con un sobreveste a cuadros encima de la coraza. El hombre llevaba una enorme espada entre sus poderosas manos, y gritaba a sus hombres que resistieran a los perros melniboneses. Elric se acercaba ya al puente cuando salieron a su encuentro 3 bárbaros armados de espadas curvas y pequeños escudos oblongos. Sus rostros estaban llenos de temor, pero también de determinación, como si supieran que debían morir, pero estuvieran dispuestos a llevar a cabo toda la destrucción de que fueran capaces antes de ser borrados de la existencia. Elric apretó con fuerza las cinchas que sujetaban el escudo a su brazo, elevó la espada de doble filo con ambas manos y cargó sobre los guerreros, lanzándolos al suelo a uno de ellos con el borde del escudo, mientras descargaba el arma sobre el omóplato de otro. El tercer bárbaro se hizo a un lado mientras lanzaba un golpe de espada curva hacia el rostro de Elric. Este logró esquivar por poco la acometida, y el filo de la espada enemiga rozó su mejilla, haciendo saltar un par de gotas de sangre. Elric empezó a voltear la espada como si fuera una guadaña, y su afilado extremo se hundió profundamente en la cintura del bárbaro, cortándolo prácticamente en 2. El soldado continuó luchando un instante más, incapaz de creer que estaba muerto. Pero, cuando Elric retiró la espada, cerró los ojos y cayó al suelo. El guerrero al que había golpeado con el escudo se había levantado y estaba tambaleándose, cuando Elric se volvió,
le vio y descargó la pesada espada sobre su cráneo. El camino hacia el puente estaba expedito. Elric empezó a subir la escalerilla, sabedor de que el capitán le había visto y le esperaba al final de los peldaños. Alzó el escudo para detener el primer golpe del capitán y, pese al griterío, creyó reconocer la voz de éste que aullaba. «¡Muere, maldito demonio albino! ¡Muere! ¡Ya no hay sitio en la tierra para ti!». Elric estuvo a punto de desproteger su defensa al escuchar esas palabras, que parecían cargadas de razón. Quizás era cierto que ya no había lugar en la tierra para él. Quizás esa era la razón de que Melniboné estuviera derrumbándose lentamente, de que cada año nacieran menos niños, y de que los propios dragones hubieran dejado de tener descendencia. Dejó que el capitán descargara un nuevo golpe sobre el escudo y, de inmediato, extendió un brazo por debajo de éste e intentó asir a su adversario por el tobillo. Sin embargo, el capitán había previsto el movimiento y dio un salto hacia atrás. Ello dio a Elric el tiempo suficiente para ascender los peldaños que le quedaban y pisar por fin el puente donde frente a frente le aguardaba el capitán. El rostro del hombre estaba casi tan pálido como el de Elric. Sudaba y jadeaba, y sus ojos estaban llenos de dolor y de un miedo incontenible. «Deberías habernos dejado en paz», escuchó decir Elric a su propia voz. «No representamos ninguna amenaza para vosotros, bárbaros. ¿Cuándo navegó por última vez contra los reinos jóvenes la flota de Melniboné? Vuestra sola presencia es una amenaza, cara blanca. Y vuestra magia, y vuestras costumbres, y vuestra arrogancia. Y por esa razón has venido. ¿Nos habéis atacado solo porque no os agradamos? ¿O más bien os impulsa la codicia de nuestras riquezas? Reconócelo, capitán. Ha sido la codicia lo que os ha traído a Melniboné. Al menos, la codicia es una cualidad honesta, comprensible. Pero vosotros sois criaturas inhumanas. Peor aún, no sois dioses, pero os comportáis como tales. Vuestros días han terminado, y debéis ser borrados de la faz de la tierra. Vuestra ciudad debe ser destruida, y vuestras brujerías olvidadas. Elric movió la cabeza en gesto de asentimiento. Quizás tengas razón en lo que dices, capitán. Claro que la tengo. Nuestros hombres santos lo han dicho. Nuestros videntes han predicho vuestra caída. Los propios señores del caos a quienes servís la provocarán. Los señores del caos ya no tienen ningún interés en los asuntos de Melniboné. Hace ya casi 1000 años que retiraron su poder de la isla. Elric observaba detenidamente al capitán, midiendo la distancia que le separaba de él. Quizás se deba a ello que nuestro poder se ha difuminado, o quizás simplemente nos hemos cansado del poder. Sea por la razón que sea, la interrumpió el capitán mientras se limpiaba el sudor de la frente. Vuestro tiempo se ha acabado. Debéis ser destruidos de una vez y para siempre. Y un gemido puso fin a sus palabras, pues la espada de Elric se coló bajo su peto a cuadros y se abrió paso en sus entrañas hasta los pulmones. Elric, con una rodilla doblada hacia adelante y la otra pierna extendida atrás, empezó a retirar la inmensa espada, mientras contemplaba el rostro del bárbaro, que ahora mostraba una expresión de reconciliación. «Esto no ha sido un juego limpio, cara blanca. Apenas habíamos empezado a hablar y has interrumpido la conversación. Eres muy hábil. Ojalá te retuerzas de dolor eternamente en el infierno superior. Adiós». Sin apenas saber por qué lo hacía, cuando el capitán hubo caído con el rostro contra la cubierta de la nave, Elric descargó 2 golpes más de su espada sobre el cuello de su adversario, hasta que la cabeza quedó separada del cuerpo y rodó por los maderos de la cubierta. Por fin, de un puntapié, Elric la lanzó por la borda y la vio caer a las aguas frías y profundas del canal. Y entonces apareció Irkon detrás de Elric,
En su boca asomaba todavía una sonrisa. «Sabes luchar con arte y con fiereza, mi señor emperador. El hombre que acabáis de matar tenía razón». «¿Razón?». Elric se volvió hacia su primo. «¿Razón?». «Sí, en lo que ha comentado de vuestra hazaña». Con una risotada, Ircon dejó a Elric para conducir a sus hombres, que estaban dando cuenta de los escasos invasores supervivientes. Elric no logró entender por qué se había negado hasta entonces a odiar a Ircon. Sin embargo, en aquel momento sentía hacia él un odio feroz. En aquel instante, le habría matado con el mayor placer. Era como si Ircon se hubiera asomado a lo más profundo del alma de Elric y hubiese mostrado disgusto por lo que veía. De pronto, Elric se sintió abrumado de cólera y de dolor, y deseó con todas sus fuerzas no ser un melnibonés, no ser emperador de la isla. Y deseó también que Ircon no hubiese nacido.